Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre crecimiento exponencial. En esta lección expresaremos el crecimiento exponencial en forma recursiva, así como en forma explícita. Para la revisión de la primera parte, si una cantidad comienza en el tamaño p bajo 0, y crece por r% cada período de tiempo, luego la cantidad después de n tiempo puede determinarse utilizando cualquiera de las relaciones dadas aquí, donde tenemos una fórmula recursiva y una fórmula explícita. La fórmula recursiva para el crecimiento exponencial es P sub n igual a la cantidad 1 más Rx P sub n, 1. Aviso: para utilizar la fórmula recursiva para encontrar P sub n tenemos que tener la población anterior P sub n, 1. Luego el formulario explícito para el crecimiento exponencial is P sub n igual P sub 0 x la cantidad 1 más R alcanzado al poder de n. Aviso: aquí podemos encontrar P sub n utilizando directamente el valor de n. Llamamos caso inferior a la tasa de crecimiento, que es el % del crecimiento cada período de tiempo expresado como un decimal. Y el término 1 más R se llama multiplicador de crecimiento o relación común, y podemos usar esta fórmula aquí para encontrar R. Este es solo el porcentaje de cambio de fórmula. Y podemos usar esta fórmula aquí para encontrar el multiplicador de crecimiento o la cantidad 1 más R. Deje mirar un ejemplo. Una antigua colonia está creciendo según un modelo de crecimiento exponencial con P sub 0 igual 80, y P sub 1 igual 92, donde n es el número de días. Queremos encontrar la fórmula recursiva para el crecimiento, la fórmula explícita para el crecimiento, determinar la población después de 30 días, y luego determinar gráficamente cuándo la población llegará al 990. Bien. Tenemos la fórmula recursiva aquí y la fórmula explícita aquí. Aviso: en ambos casos, necesitamos encontrar R, la tasa de crecimiento como un multiplicador decimal o de crecimiento, la cantidad 1 más R, así que encuentre el multiplicador de crecimiento usando esta fórmula aquí. Podemos decir que 1 más R es igual a P sub n dividido por P sub n, 1. Y como tenemos P sub 0 y P sub 1, aviso si n es 1. Tenemos P sub 1 dividido por P sub 0. Así teníamos 92 divididos por 80, que es 1.15. Aviso: como si sabemos que la cantidad 1 más R es igual a 1.15, deberíamos reconocer que R sería 0.15, y por tanto la tasa de crecimiento es 15%. Así que podemos ir adelante y encontrar ambas fórmulas usando 1.15. Quiero tomar el tiempo para mostrar cómo podemos encontrar solo R usando esta fórmula aquí. R sería igual a, otra vez si n es 1, esto sería P sub 1, P sub 0 dividido por P sub 0. Tenemos 92, 80 divididos por 80, que son 12 divididos por 80. Que es 0.15. Así que avise aquí: si encontramos la cantidad 1 más R directamente o encontramos R y luego 1 más R, el resultado será el mismo. Ahora para el número 1, para encontrar nuestra fórmula recursiva, tenemos P sub n igual a nuestro multiplicador de crecimiento, que es 1.15 x P sub n, 1. Así que esta sería la fórmula recursiva para el crecimiento exponencial y no encontraremos el número 2, la fórmula explícita. Tenemos P sub n igual P sub 0, que es 80 por 1.15. Levantado al poder de n otra vez, esta sería la fórmula explícita para el crecimiento exponencial dado. Y ahora número 3. Determinaremos la población después de 30 días, y aviso: para responder al número 3 probablemente no queremos utilizar la fórmula recursiva porque tenemos que encontrar la población para cada día hasta llegar a 30 días.
Aviso utilizando la fórmula explícita. Solo podemos sustituir 30 por n para encontrar la población después de 30 días. Así que usemos nuestra ecuación explícita. Tenemos p sub 30 igual 80 por 1.15 levantado a la potencia de 30. Y ahora vamos al calculadora. Tenemos 80 por 1.15 levantados al poder de 30. Redondaremos al número más cercano, por lo que diremos que habría 5.297 hormigas después de 30 días. Para la cuarta parte queremos determinar gráficamente cuándo la población alcanzará 990. Y de nuevo, utilizaremos la ecuación explícita p sub n igual 80 por 1.15 levantada al poder de n. Para responder al número 4, queremos encontrar el valor de n donde p sub n sería igual a 990. Así queremos resolver la ecuación 990 igual 80 por 1.15. Levantamos al poder de n y vamos a hacer este gráfico usando el método de intersección. Vamos a dejar que i sub 1 sea igual a 990 y sub 2 igual a 80 por 1.15 levantado al poder de n. Y luego podemos determinar la solución determinando el punto de intersección. Así que con nuestra calculadora de gráficos pulsaremos y equivalentes, borre todas las funciones anteriores presionando Clear otra vez, y 1 va a ser 990 entrar, y sub 2 va a ser 80 por 1.15. Y aquí vamos a usar x en lugar de n para tener una paréntesis cerrada, cuidar el exponente y luego la variable x. Y ahora tenemos que ajustar la ventana para asegurarse. Podemos ver el punto de intersección. Entonces, presione la tecla de ventana. No estamos exactamente seguros de qué valores x utilizar aquí, pero recuerda cuando x es 30 la población era más de 5000. Así vamos adelante y haga que los valores x van de menos 5 a decir 25. Podemos volver siempre y cambiar esto si no funciona. Y entonces para los valores y, sabemos que estamos buscando un valor de 990, así que el máximo debe ser más de 990. Tenemos que los valores y van de decir menos 50 a 2000. Ahora deja presionar gráfico y ver lo que parece. Así que hay igual 990, y aquí está nuestra función exponencial 80 por 1.15 levantada al poder de x. Así que queremos encontrar la coordenada n o la coordenada x de este punto de intersección aquí, que sería la solución a esta ecuación, y por lo tanto decirnos cuándo la población llegará al alcance 990. Para encontrar este punto de intersección, presionamos el segundo rastreo para el menú de cálculo, la opción 5 para la intersección. Y porque solo tenemos dos curvas en el plano coordinado, podemos simplemente pulsar entrar 3 veces. Enter, Enter, Enter. No se nos dice dónde redondear y notificar como si redondeamos esto al 10 más cercano, este sería aproximadamente 18.0. Para que podemos decir que la población de hormigas llegará a 990 exaneutones aproximadamente 18.0 días. Espero que hayas encontrado esto útil.